Quiero contarte algo que parece un problema de pareja, pero terminó convirtiéndose en una de las lecciones más impactantes que he visto sobre cómo funciona la mente subconsciente. Y advierto algo, mientras escuchas esta historia, probablemente vas a reconocer a alguien, o tal vez tu pareja, o tal vez tus padres, o tal vez tu amigo, o peor aún, tal vez te reconozcas a ti mismo. Porque la mujer de esta historia pasó casi 2 meses hospitalizada, úlceras sangrantes, crisis nerviosa, estrés externo. Cuando los médicos intentaban entender qué estaba ocurriendo, la verdadera causa no estaba en su cuerpo, estaba escondida en algo que millones de personas hacen todos los días sin darse cuenta. Y aquí viene la parte interesante. Ella no consumía drogas y no tenía una enfermedad terminal y no había sufrido un accidente. Lo que estaba destruyendo era algo mucho más común, mucho más silencioso y probablemente también está presente en tu vida. Ahora quiero que imagines esta escena. Visualiza, cierra los ojos por un segundo. Imagínate una mujer que recibe dinero para comprar comida para sus hijos, regresa a casa y entonces comienza el interrogatorio. ¿En qué te gastaste el dinero? ¿Por qué compraste aquello? ¿Dónde está el resto? Día tras día, semana tras semana, año tras año. Pero eso no era todo. A ella le encantaba la música, le apasionaba, era una parte de su identidad. Sin embargo, tampoco podría expresarla libremente. Poco a poco fue aprendiendo algo peligroso: callar, guardar, aguantar, sonreír cuando estaba rota por dentro. Y aquí quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cuántas veces has hecho exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces has dicho no pasa nada cuando sí pasaba? ¿Cuántas veces has guardado una emoción para evitar una discusión? ¿Cuántas veces has sufrido algo que amabas para que otros estuvieran cómodos? Porque este video no es sobre ella, es sobre ti. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, porque cuando finalmente hablé con esa mujer, descubrí algo que cambió completamente mi forma de entender la salud. Ella no estaba enferma únicamente por lo que vivía, estaba enferma por lo que llevaba años sintiendo, y la mayoría de personas jamás conecta estas dos cosas. Creen que el cuerpo enferma solo por causas físicas, pero lo que vas a descubrir hoy puede cambiar la forma en que entiendes tu vida completa, tus relaciones, tu salud, tu dinero, tu autoestima, porque existe algo que trabaja silenciosamente dentro de ti las 24 horas del día: tu mente subconsciente. Por cierto, si aún no me conoces, hola, soy tu coach con programación neurolingüística, Eli Callejas, y en este video vas a entender algo que pocas personas entienden: cómo una emoción repetida puede convertirse en un programa mental, cómo ese programa puede influir en tus decisiones sin que te des cuenta, y cómo muchas personas creen que tenemos un problema de parejas, de dinero o de salud, cuando en realidad tenemos un problema de programación subconsciente. Y quédate hasta el final, porque voy a mostrarte exactamente cómo esta mujer logró transformar una situación que parecía imposible. Pero antes necesito explicarte algo de manera sencilla. Tu mente aprende a través de 3 canales principales: visual, auditivo, kinestésico. Es decir, lo que ves, lo que escuchas y lo que sientes. Ahora piensa en esta mujer. Visualmente veía desconfianza todos los días, auditivamente escuchaba críticas constantes y emocionalmente sentía frustración, impotencia y tristeza. ¿Te das cuenta? Su subconsciente estaba recibiendo el mismo mensaje una y otra vez: no eres libre, no eres suficiente, no puedes expresarse. Y cuando una idea entra 1000 veces a tu subconsciente, deja de ser una idea y se convierte en una creencia. Y aquí viene algo que quiero que recuerdes durante todo este video. La mente subconsciente no distingue entre lo que te ocurre y lo que repites constantemente dentro de tu cabeza. Voy a repetirlo. La mente subconsciente no distingue entre lo que ocurre y lo que repites constantemente dentro de tu cabeza. Por eso 2 personas pueden vivir situaciones parecidas y una destruirse emocionalmente mientras otra logra transformarse. La diferencia no siempre está en la situación, la diferencia está en el programa. Y eso explica por qué algunas personas cambian de pareja y vuelven a vivir la misma historia, cambian de trabajo y vuelven a encontrar los mismos problemas, cambian de ciudad y vuelven a sentirse igual, porque cambiaron el escenario pero no cambiaron el programa. Y tal vez conoces a alguien que siempre atrae parejas controladoras, o alguien que nunca ahorra dinero aunque gane más, o alguien que vive estresado incluso cuando todo parece estar bien. Quizá esa persona eres tú. Si es así, no quiero que te culpes, quiero que entiendas algo, porque lo que vas a descubrir hoy podría explicar años de sufrimiento que parecía no tener sentido.
Y espera, porque todavía no te he contado la parte más impactante de esta historia. Lo que ocurrió cuando el marido finalmente entendió que la enfermedad de su esposa no había comenzado en el cuerpo, había comenzado mucho antes, en una emoción que llevaba años acumulando en silencio. Y cuando descubras cuál era, vas a entender por qué muchas personas estaban enfermando sin darse cuenta. Si mientras escuchas esto identificaste algún patrón que se repite en tu vida, escríbeme en los comentarios. Estoy identificando mi programa. Quiero leerte, porque muchas veces el primer paso para transformar una realidad no es cambiar lo que ocurre afuera, es descubrir lo que está ocurriendo dentro, y lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la forma en la que interpretas tu propia historia. Lo más curioso de esta historia no fueron las úlceras, la crisis nerviosa, ni siquiera los 2 meses que aquella mujer pasó en el hospital. Lo que realmente me impactó fue descubrir algo que estaba ocurriendo todos los días delante de todos y nadie lo veía, porque los problemas más peligrosos rara vez hacen ruido al principio. Empiezan en una forma tan pequeña que aparecen normales. Normales que la mayoría de personas terminan llamándolo parte de la vida. Y justamente ahí comienza el problema, porque lo que normalizas, tu subconsciente lo acepta. Y lo que tu subconsciente acepta termina convirtiéndose en una realidad. Quiero que imaginas nuevamente a esa mujer. Se despierta cada mañana intentando hacer lo mejor posible. Cuidaba a sus hijos, administraba su dinero, intentaba mantener la armonía familiar, pero había algo que ocurría constantemente. Su marido sospechaba de ella, le daba una pequeña cantidad de dinero para los gastos del hogar. Y después comenzaba el interrogatorio. ¿Dónde lo gastaste? ¿Por qué compraste eso? ¿Era necesario? ¿No podría conseguirlo más barato? Tal vez para unas personas esto parezca algo insignificante, pero quiero que observes lo que ocurre en el mundo emocional, porque no era una conversación sobre el dinero, un mensaje repetido. Visualmente ella veía desconfianza, auditivamente escuchaba cuestionamientos constantes y emocionalmente sentía que no la valoraban. Los tres canales de comunicación estaban enviando exactamente la misma información a su subconsciente: visual, auditivo y kinestésico. Y cuando los tres canales repiten el mismo mensaje durante años, la programación se vuelve profunda. Pero aquí aparece una pregunta importante. Si el problema era el marido, ¿por qué otras personas viven situaciones difíciles y no terminan hospitalizadas? ¿Por qué algunas personas atraviesan conflictos parecidos y logran mantenerse emocionalmente fuertes? La respuesta me sorprendió incluso a mí, porque el verdadero problema no era únicamente lo que ocurría afuera, era lo que estaba ocurriendo adentro. Y aquí es donde la historia cambia completamente. Tu mente subconsciente piensa, analiza, razona, pero tu subconsciente registra patrones, no discute, no cuestiona, no evalúa, simplemente aprende por repetición. Imagina que todos los días alguien te dijera: no eres suficiente. Tal vez la primera vez te molestaría, la segunda vez te enojaría y la tercera vez intentarías ignorarlo. Pero después de cientos o miles de veces, tu subconsciente comenzará a aceptarlo como una verdad. Eso fue exactamente lo que ocurrió con esa mujer, no porque alguien le dijera literalmente esas palabras. Si esto te está gustando, te invito a que te suscribas, porque lo que viene te va a volar la cabeza. Porque eso era lo que terminaba sintiendo, y el subconsciente habla principalmente en el lenguaje de las emociones. Y aquí viene algo que quiero que recuerdes. Muchas veces no sufrimos por lo que nos sucede, sufrimos por lo que interpretamos que significa. Voy a repetirlo: no sufrimos únicamente por lo que ocurre, sufrimos por lo que significado que le damos, porque dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una la interpreta como un desafío temporal y la otra como una prueba de que no vale lo suficiente. El evento es el mismo, la programación es diferente y la programación cambia el resultado. Por eso hay personas que pasan años intentando cambiar de pareja, cambiar de trabajo o de ciudad o de amigos sin darse cuenta de que siguen cargando la misma programación interna. Piensa en alguien que siempre termina en relaciones donde no se siente valorado. ¿Casualidad? O piensa en esa persona que trabaja muchísimo, pero nunca siente que merece ganar más dinero. O en quien siempre busca aprobación antes de tomar una decisión. Los escenarios cambian, pero el patrón permanece. Y cuando el patrón permanece, el subconsciente sigue ejecutando el mismo programa. Tal vez por eso conoces personas que dicen: siempre me pasa lo mismo, siempre atraigo el mismo tipo de personas y siempre termino la misma situación. La pregunta es: ¿realmente cambia la vida o simplemente cambia el escenario mientras el programa sigue intacto? Pero había algo más.
algo que estaba lastimando profundamente a esta mujer. Ella amaba la música, no era un simple pasatiempo, era una parte de quién era, una parte de su esencia. Sin embargo, había aprendido a guardarla, a silenciarla, a esconderla. Y aquí quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Qué parte de ti has estado escondiendo para encajar? ¿Qué sueño abandonaste? ¿Qué talento dejaste de desarrollar? ¿Qué versión de ti llevas años esperando a salir? Porque a veces no nos enfermamos solamente por el estrés, también nos enfermamos por dejar de ser quien somos. Espera, porque lo que ocurrió después fue todavía más impactante. Cuando finalmente hablé con ambos, descubrimos algo que cambió completamente la dirección de esta historia. Algo que quizá que el marido comprendiera por primera vez el daño invisible que le había estado acumulando durante años a esa mujer. Y cuando lo entendió, tomaron una decisión que comenzó a transformar no solo la relación, sino también la salud de aquella mujer. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en el siguiente bloque. Destruye a una persona no siempre es el problema que vive, muchas veces es una emoción que lleva años guardando. Si mientras escuchabas esta historia identificaste un patrón que te repite en tu vida, escríbeme en los comentarios, estoy viendo el patrón, porque reconocer el programa es el primer paso para dejar de obedecerlo. Cuando la mayoría escucha la historia, piensa que el villano era el marido y si su comportamiento estaba causando mucho daño. Pero cuando profundizamos en lo que realmente estaba ocurriendo, apareció algo que mucho más inquietante, porque el verdadero problema no era lo que él hacía, lo que ella llevaba haciendo consigo misma sin darse cuenta. Y esto es importante, porque probablemente tú también lo haces o millones de personas lo hacen. De hecho, mientras ves el video, puede que haya una emoción dentro de ti que llevas años esperando ser escuchada. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una emoción nunca encuentra la salida? Piensa en esta mujer. Cada vez que sentía enojo, lo guardaba. Cada vez que sentía tristeza, lo acumulaba. Cada vez que sentía herida, sonreía. Cada vez que quería expresar lo que realmente pensaba, se callaba. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro estaba ocurriendo una guerra. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante, porque muchas veces las personas creen que controlar sus emociones significa reprimirlas, pero son cosas completamente diferentes. Controlar una emoción es comprenderla. Reprimirla es enterrarla y todo lo que entierras sigue vivo debajo de la superficie. Ahora quiero que imagines algo que ocurre con una olla de presión. Cuando sigues agregando vapor y nunca permites que salga, tarde o temprano explota. La pregunta es, ¿por qué creemos que nuestro cuerpo funciona diferente? ¿Por qué pensamos que podemos guardar frustración, enojo, tristeza, decepción y resentimiento durante años sin que existiera una consecuencia? Y aquí fue donde comprendí algo que cambió completamente mi forma de ver el comportamiento humano. La mayoría de las personas no estaba cansada por lo que hace, está cansada por lo que siente y nunca lo expresa. Vamos a simplificarlo. Tu mente consciente puede ocultar una emoción, pero tu subconsciente sigue registrándola. Recuerda los 3 canales de comunicación: visual, auditivo y kinestésico. Visualmente, ella veía situaciones que la hacían sentir limitada. Auditivamente escuchaba mensajes que le hacían sentir cuestionada. Y emocionalmente sentía frustración, impotencia y resentimiento. ¿Te das cuenta de lo que ocurría? Los 3 canales estaban reforzando la misma programación todos los días. Y cuando una emoción se repite constante, el subconsciente la convierte en un estado habitual. Es decir, dejar de sentir enojo ocasionalmente y comienza a vivir desde el enojo. Deja de sentir tristeza ocasionalmente y comienza a vivir desde la tristeza. Deja de sentir resentimiento ocasionalmente y comienza a convertirse en resentimiento. Y aquí viene la idea que puede explicar muchas cosas de lo que hoy te ocurre. El subconsciente no almacena solamente recuerdos, también almacena emociones no resueltas. Y esas emociones buscan expresarse, a veces mediante pensamientos, a veces mediante comportamientos y en ocasiones incluso mediante síntomas físicos. Por eso muchas personas dicen algo que parece una broma. Desde que me separé, me siento mejor. Desde que renuncié, desaparecieron mis dolores de cabeza. Desde que hablé con lo que sentía, puedo volver a dormir. Y cuando escuchamos estas historias, pensamos que es casualidad, pero tal vez no lo sea. Tal vez el cuerpo simplemente dejó de cargar una batalla emocional que llevaba demasiado tiempo sosteniéndola. Piensa en alguien que sonríe todo el tiempo, pero vive agotado, o en la persona que dice no pasa nada, mientras por dentro está destruyéndose, o en quien lleva años soportando una situación, sabe que la hace daño, o tal vez sea esa relación,
o ese trabajo, o esa amistad, o esa historia que sigue repitiéndose en su cabeza. Y lo más increíble es que muchas veces ni siquiera se dan cuenta, porque se acostumbraron a normalizar el sufrimiento y cuando algo se vuelve normal, el subconsciente deja de cuestionarlo. Eso fue exactamente lo que ocurrió a esa mujer. Había pasado tanto tiempo adaptando a una situación dolorosa que ya ni siquiera se preguntaba si era sana, simplemente sobrevivía día tras día, años tras años, hasta que su cuerpo empezó a decir lo que ella nunca se permitió expresar. Y aquí apareció una verdad incómoda. El resentimiento no estaba destruyendo a su marido, la estaba destruyendo a ella, porque el resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona sufra las consecuencias. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque mientras hablaba con ambos ocurrió algo que nadie esperaba. El marido comenzó a ver algo que nunca había visto. Por primera vez entendió el impacto real de sus acciones y cuando finalmente lo comprendió, tomaron una decisión que comenzó a cambiar todo, la relación, la salud, la paz emocional y lo más importante, la programación que ambos habían estado alimentando durante años. Lo que ocurrió después fue tan poderoso que incluso la propia mujer dijo que había recuperado una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Y eso es exactamente lo que veremos en el siguiente bloque. La emoción que no expresas con palabras termina expresándose de alguna manera en tu vida. Y si alguna vez guardaste algo que necesitabas decir y hoy entiendes cómo eso pudo afectar, escribe en los comentarios, ya no puedo cargarlo. Reconocer una emoción reprimida no te hace débil, te devuelve el poder de transformarla. Y si esto te está gustando, te invito a que te suscribas porque el final te va a volar la cabeza. Lo que ocurrió después parece una escena sacada de una película, porque durante años aquella mujer habría sufrido en silencio y durante años aquel hombre había creído que no estaba haciendo nada malo. Lo impresionante es que ambos vivían en la misma casa, dormían bajo el mismo techo y compartían la misma vida, pero estaban viviendo dos realidades completamente distintas. Aquí quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuántas veces has vivido algo parecido? ¿Cuántas veces alguien te hirió siquiera darte cuenta? ¿O cuántas veces tú heriste a alguien sin entender el impacto que tendrían tus palabras, tus actitudes o tus silencios? Porque lo que ocurrió continuamente no fue una discusión, fue algo mucho más poderoso, fue un despertar. Cuando finalmente hablé con ambos, sucedió algo inesperado. El marido comenzó a escuchar, y quiero enfatizar esa palabra, escuchar. No responder, no justificarse, no defenderse, escuchar. Mientras aquella mujer hablaba de lo que había vivido durante años, algo empezó a cambiar dentro de él. Por primera vez entendió que no estaba cuestionando los gastos, estaba sembrando inseguridad. Por primera vez entendió que no estaba limitando una ficción, estaba pagando una parte del alma de su esposa. Y cuando comprendió eso, todo cambió. Pero aquí viene la parte que me dejó pensando, que tuvo que llegar a una enfermedad para que ambos vivieran algo que había estado ocurriendo durante años. Porque muchas personas esperan hasta tocar fondo para cambiar. ¿Por qué seguimos ignorando señales emocionales hasta que se convierten en problemas más grandes? La respuesta tiene mucho que ver cómo funciona la mente subconsciente. El subconsciente tiene una característica fascinante, se adapta y eso puede ser maravilloso o puede ser peligroso, porque cuando algo ocurre todos los días, el subconsciente deja de verlo como algo extraño y comienza a verlo como normal. Visualmente esta mujer veía el mismo comportamiento una y otra vez. Auditivamente escuchaba los mismos cuestionamientos una y otra vez. Emocionalmente sentía la misma herida una y otra vez. Los tres canales de comunicación estaban reforzando el mismo patrón, visual, auditivo y kinestésico. Y cuando un patrón se repite durante años, el subconsciente lo convierte en una rutina emocional. Por eso muchas personas viven situaciones dolorosas sin reaccionar, no porque sean débiles, sino porque se acostumbraron. Lo que se vuelve costumbre deja de parecer un problema. Y aquí viene algo que puede explicar gran parte de su vida. La mayoría de personas no están viviendo su realidad, están viviendo su programación. Voy a repetirlo. La mayoría de personas no están viviendo su realidad, están viviendo su programación, porque muchas veces no reaccionamos ante lo que está ocurriendo, reaccionamos ante lo que nuestro subconsciente aprendió a esperar. Por eso hay personas que esperan rechazo incluso cuando las aman, esperan fracaso incluso cuando tienen oportunidades, esperan traición incluso cuando están rodeados de personas leales. No responden al presente, responden al programa.
Y cuando entiendas esto, empiezas a entender por qué algunas historias parecen repetirse una y otra vez. Eso fue exactamente lo que ocurrió con ese hombre. Comprendió que durante años había actuado desde sus propios miedos, desde sus propias inseguridades, de sus propias creencias. Estaba viendo realmente a su esposa, estaba viendo sus propios filtros mentales. Y aquí aparece una verdad poderosa. Muchas veces las personas no te tratan según quién eres, te tratan según la herida que llevas dentro. Él comprendió esto, dejó de buscar defectos y empezó a buscar comprensión, dejó de enfocarse en lo que le faltaba y comenzó a valorar lo que tenía. Alguien que siempre sospecha de todos, no necesariamente del por qué, sino porque aprendió a desconfiar. Piensa en quién siente que nunca tiene suficiente dinero aunque gana más que antes. Piensa en quién necesita aprobación constante aunque tenga talentos. Que dirige sus decisiones no es el presente, es el programa subconsciente. Y lo mismo estaba ocurriendo con el matrimonio. Lo que tu subconsciente repite durante años termina parecido normal aunque te esté destruyendo. Y si alguna vez te diste cuenta de que estabas normalizando algo que te hacía daño, escríbeme en los comentarios, hoy lo veo diferente, porque muchas transformaciones comienzan el día que dejas de llamar normal aquello que te está robando la paz. Si estás listo para reprogramar tu mente, en el primer mensaje fijado puedes contactarme y recuerda suscribirte porque lo que viene te va a volar la cabeza. Y recuerda, el que domina a otros es fuerte, pero el que se domina a sí mismo es poderoso. Bye.